10:33 de la mañana, estamos en vivo hasta las 2 de la tarde con Marcela Labarca. Hola, buen día a todos. Llegamos por fin al viernes. Comenzamos la nata sin filtro en esta mañana soleada en la ciudad de Buenos Aires. 21 grados 6 décimas de temperatura, la humedad es del 29%, es baja. La máxima para hoy es de 25 grados. Después vamos a contar qué dice el pronóstico, pero por el momento mucho calor para mañana sábado y lluvias. Mucho. Y 32 grados, sí. ¿Y para lluvias? Y lluvias para el domingo por la tarde domingo con a la noche calor. tiene que llover. Bueno, aumenta el encendido. Lo tendremos en cuenta, nos pueden Pero ver. es deprimente un domingo lluvioso. Jódanse y miren televisión. No, es deprimente el domingo, punto. Sí. Este domingo es importantísimo mirar el programa de la nata, que Es el último. Ya El está, último. después de... Gracias a Dios. Ya llegamos, falta poquito. En vivo nos pueden ver y en HD en www.mitrehd.com.ar. Pasada las 13, la nata, se espera un piquete de vigiladores que se van a concentrar en el obelisco para marchar hacia Alén al 600. Lindo Al viernes. Ministerio de Trabajo. Así es. Bien. Quédate hoy. Está bárbaro, Viernes. dice. Hoy ni vayas a laburar. Ni que no se te cruce ir a laburar. Chicone. Está, hace unos días que está con una sonrisa, Guiñasco. No. Y cierto resentimiento a lo largo de su No energía. tengo una sonrisa. Ella habitualmente es resentido, pero ahora Tiene está... cara de alegría de primicia. No. Hace un Estoy año. con una vibración. Hace más de un año, 2 años, ¿no? En febrero, el 6 de febrero. El 6 de febrero van a ser del 2 años. anteaño pasado, en este programa, sacamos al aire a Laura Muñoz y empezó lo que fue después el escándalo Chicone. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Están declarando por primera vez en la causa Chicone los Chicones. Es loco, pero esto no había pasado antes. No había Realmente pasado. no entiendo por qué tampoco había pasado antes. Se los podemos explicar por una A cuestión ver. técnica. Desde el origen de la causa, el grupo de imputados incluía a los Chicones, incluía además Núñez Carmona, Vudú, Vandenbrule y toda la banda, y al jefe de la FIP, Ricardo Echegaray. Ellos estaban entre los imputados. A medida que la investigación avanzó y fue juntando prueba, en un momento de la investigación, que fue nada menos que la semana pasada, el juez Lijo consideró que la maniobra, que ya la tenía bastante reconstruida en base a prueba documental, le indicaba que los que habían cometido delito, o supuestamente, digamos, los que los deja como de alguna manera como posibles autores de los delitos que están acá en juego, eran Núñez Carmona, Vandenbrule y Vudú. Entonces a ellos los llama en calidad de testigos. ¿Por qué no los llamó? Digamos, si vos crees que esas personas son culpables, vos no lo podés llamar en calidad de testigos, porque básicamente no se pueden autoincriminar. Y lo que se hace en general, si en el medio de la declaración ellos empiezan a autoincriminarse, es donde se le dice, bueno, que entre un abogado y todas esas situaciones que siempre vemos en las películas. Esa es la razón por la cual hasta ahora no habían declarado en calidad de testigos. ¿Qué es lo que hace que declaren en calidad de testigos? Que están obligados a decir la verdad. Si no, son denunciados por falso testimonio. Naturalmente, la defensa de Vudú los denunció por falso testimonio porque nada de lo que están diciendo les conviene. Pero bueno, igual, ese es yo más creo o menos que el en la escenario. audiencia de ayer de Nicolás Chicone había 2 defensores de Vudú. Estaba la defensa de Vudú y Dilelo, ¿no? Bueno, hay toda una situación porque Dilelo en el medio de la audiencia... Dilelo, a todo esto contémosle a la gente, es el fiscal del caso, sí. Es el fiscal del caso, que lo que él viene como impugnando es este traspaso de imputados a testigos. Y mientras Chicone hablaba en un momento de la maniobra, cómo había sido, Dilelo consideró que tenían que pasar este momento de las películas, que es donde le dicen pare un poco, o como en el caso de Mangieri había pasado lo mismo, que era mientras está hablando, como pare, ponga un punto acá, tiene que llamar a un abogado. Lijo, cuando el fiscal le dice eso, Lijo lo para y le dice, describime cuáles son los delitos, quiénes, cuándo, cómo son los que están imputados, digamos, explícame por qué a vos te parece que se está autoincriminando, y en esa discusión el juez consideró que el fiscal no estaba dando argumentos sólidos y siguió adelante con la declaración testimonial. Bueno, declaró Nicolás Chicone, la declaración es bastante impactante porque involucra al vicepresidente Amado Vudú, no solo en forma personal, dice que fue él, el propio vicepresidente, el que se involucró en forma personal para que ellos, los Chicones, vendan su empresa, sino que menciona que fue absolutamente determinante Vudú en las negociaciones de compra de esta imprenta de billetes. ¿Por qué? Cuenta que ratifica lo que contó su yerno Guillermo Renwick el martes pasado.
que efectivamente se habían reunido con Vudú en un estudio del canal Telefe, y después, esto es muy divertido, en la sala de directorio de Telefe, el socio de Vudú, el millonario José María Núñez Carmona, usó una pizarra de esa sala para empezar a hablar de cómo tendría que ser el traspaso de acciones de los Chicones a la sociedad de Olfan, que está sospechada. Perdón, ¿qué hacían en la sala de directorio de Telefe? Primero se habían visto Nicolás Chicone y Guillermo Reun, que es su yerno, con Vudú y Núñez Carmona en el estudio del programa AM, porque Vudú iba a ser entrevistado ahí. Los había presentado a la familia Chicone y a la gente de Vudú un ex gerente importante de Telefe, llamado Gabriel Bianco, que acaba de ser llamado a declarar por el juez Lijo. Después de esa presentación en ese estudio, que es la verdad una escena bastante, si querés, bizarra, Nicolás Chicone dice así: se produjo, a mi entender, en forma poco seria en las instalaciones de Telefe. Después de verse ahí, van a la sala de directorio de Telefe. ¿Pero va Vudú? No, va Núñez Carmona. O sea, que alguien... Porque Vudú yo entendería, si el vicepresidente está en un canal, vos te dices, che, prestamos un escritorio un segundo, vos se lo prestás. Ahora, Núñez Carmona, ¿por qué estaba en el directorio Por de Telefe? pedido de Vudú, Claro. se supone, ¿no? Está bien, pero me entendés que Núñez Carmona no es, que yo sepa, no es funcionario. Escucha, Vudú se va. Ese mismo día, y luego de que se retirara el licenciado Vudú, le declaró Nicolás Chicone ayer a la justicia, se produjo una reunión en una sala de directorio de Telefe. Esto es en el mismo canal. Estábamos presentes Núñez Carmona, el socio del vicepresidente de la República, hoy, Renwick, Bianco, el gerente de Telefe, y yo. Allí el señor Núñez Carmona, ante una especie de pizarra que había en el lugar, hizo una serie de manifestaciones de cómo debería ser constituida la posibilidad de una asociación con un grupo financiero que debo suponer que él conocía, porque en ese momento no lo mencionó, Diolfan. Todo el tiempo, durante la declaración de Nicolás Chicone, él dice que Núñez Carmona era como el jefe de todo Diolfan, de la sociedad que se quedó con su empresa. Que él no hablaba con Van den Brule, que era el director, porque era como un empleado de Núñez Carmona. O sea, es el socio del vicepresidente de la República, y esta parte del expediente de la causa Chicone justamente investiga si Vudú, desde el Estado, se involucró en la compra de la imprenta Chicone y si después la benefició. Acá Nicolás Chicone, el fundador de esa imprenta, hace 60 años, está diciendo que la persona que comandó toda la entrada de Diolfan a la empresa fue Núñez Carmona, el socio del vicepresidente. Ahí en esa pizarra de la sala del directorio de Telefe, Núñez Carmona, y esto es textual de lo que dijo Chicone, afirmó que solamente accedería a una sociedad con los Chicone, el socio de Vudú, siempre y cuando nosotros cediéramos el 70% del paquete accionario. Yo debía suponer que se trataba de dinero líquido que permitiera el levantamiento de la quiebra y el pago de los acreedores del concurso. Yo no di ningún tipo de afirmación en ese momento, pues no esperaba una oferta de esa naturaleza, se sorprendió. Advertí que el señor Núñez Carmona, el socio de Vudú, advertí en el señor Núñez Carmona una especie de imposición y un carácter un tanto soberbio en la forma de expresarse. Esto es importante lo que está señalando, porque después de esa primera reunión Nicolás Chicone cuenta que va en una segunda en el Hotel Hilton, otra vez con Núñez Carmona, y dice Nicolás Chicone: a nosotros nos pareció poco serio realizar en forma pública negociaciones de esa naturaleza, pero aparentemente era el estilo que ellos consideraban. En esa reunión en el Hilton, Nicolás Chicone va solo, y su hermano Héctor, que era tal vez más la persona más cerebral y que manejaba los números de la imprenta Chicone, va con 2 asesores. Núñez Carmona se enoja mucho por eso y los echa a los asesores. Dice, acá no es, y siempre Nicolás Chicone dice que muy soberbio y todo eso, le dice que no, que ellos no los, dice, en forma muy violenta, dirigiéndose a los asesores, les dijo que se retiraran porque nadie los había invitado, los había llevado Héctor Chicone. Por esta situación, Héctor Chicone se enoja mucho y dice, yo no voy a vender nada, me voy. Nicolás dice, mi hermano de ninguna manera estaba dispuesto a hacerlo, y fue una de las pocas veces que tuve en disidencia personal muy fuerte con él. En 60 años en que estos 2 imprenteros que terminaron haciendo nada más ni nada menos que billetes se pelean, es por Núñez Carmona. No había forma de convencerlo, entonces propusieron que si era necesario tener nuevamente una reunión con Vudú. O sea, por Núñez Carmona se pelean los 2 hermanos y Vudú le insiste. Chicone dice, me llamaban. Tienen una nueva reunión. ¿Y por qué estoy llegando hasta este punto? Porque en esa reunión, según declaró ayer Nicolás Chicone en la justicia, Vudú le reafirmó, esta segunda reunión se hizo en el Ifresh Market de Puerto Madero.
Vudú le reafirmó a mi hermano, Héctor, que Núñez Carmona, o sea, el socio de Vudú, era su hombre de confianza. Esto fue lo que terminó de convencer a mi hermano, ya que la impresión que le causó el licenciado Vudú era totalmente distinta a la de Núñez Carmona, pues se trataba de una persona muy afable y realmente muy agradable. O sea, Amado Vudú fue la persona que convenció a Héctor Chicone de que venda su parte de las acciones. Después cuenta también Nicolás Chicone que efectivamente firmaron el traspaso accionario en el estudio de un abogado que se llama Taía el 1 de septiembre del 2010. Cuando yo firmé el contrato, dice Nicolás Chicone, le dijo ayer a la justicia, en la reunión estaban Núñez Carmona, el socio del vicepresidente, Van den Brule, el doctor Taía, y bueno, después nombra más gente. O sea, Núñez Carmona está todo el tiempo durante el relato de Nicolás Chicone que le hizo ayer a la justicia, y efectivamente dice que Vudú no solo terció personalmente para que ellos vendan la empresa, sino que además fue completamente determinante para convencerlo a su hermano Héctor. Después, una más, lo último. Nicolás Chicone se lamenta todo el tiempo porque ellos le vendieron el 70% de la empresa y fueron muy soberbios, Núñez Carmona y la gente de Olfan Van den Brule, no dejaron entrar nunca más en la empresa, etcétera. Ahora, cuenta cuando de Olfan en Chicone tienen el primer negocio, que es nada más ni nada menos que imprimir las boletas que el Frente para la Victoria usó en las elecciones primarias y en las presidenciales del 2011. Si hay gente que votó a Cristina y está escuchando, y fueron como 11 millones de votos, esa boleta que metieron en el sobre había sido impresa en Chicone por Chicone Calcográfica, que tercerizó el servicio en otras impresas. Ahora, ¿qué dice Nicolás Chicone? Que lo van a consultar a él cuando le llega el negocio desde el gobierno de imprimir las boletas. Porque obviamente ellos no tenían ni idea de lo que era manejar una mega imprenta. Es una imprenta muy, muy importante. ¿Y quién es la persona que lo va a consultar para preguntarle cómo hacer para imprimir las boletas del Frente para la Victoria? Núñez Carmona. O sea, ya con Diolfan dentro de la imprenta le llega el primer negocio, que es imprimir las boletas de Cristina y de Vudú. Es muy impresionante que las boletas tengan el nombre de Vudú. Tenían la foto que tiene el nombre de Vudú, y el que lleva ese negocio es el socio del vicepresidente. Me parece que está muy, muy complicado Vudú después de esta declaración. Yo creo que esta situación la precipitó el propio vicepresidente y sus abogados del estudio de Richard, de Diego Pirota, con la estrategia de intentar salvarlo como sea, y llevando el tema a casación con un recurso extraordinario que aceptó impulsar un fiscal que se llama De Luca, que es de justicia legítima. Y me parece que ante la situación de que la causa se podía caer, terminan declarando, como lo hizo Nicolás Chicone. Sí, Margarita Stolbizer, diputada nacional del GEM, fue la primera en hablar del tema. Salió en aquel programa del 6 de febrero. Programa salimos nosotros. Hace 2 años, y presentaron un pedido de informes en 2011. Margarita, Jorge Granata, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bueno, en principio tu impresión sobre cómo está desarrollándose todo ese tema de los Chicones en la causa de Vudú. Bueno, la verdad es que lo que está apareciendo hoy en la causa son algunas de las cosas que nosotros compartíamos allá por el 2011, 2012, conjuntamente con Nicolás. Con la primera persona que yo hablé, por lo menos los datos que tenía, fue con Nicolás Wiñaski en aquel momento, y nosotros empezamos a seguir este tema desde que vimos el vaciamiento operativo y financiero de la propia Casa de la Moneda, de la capacidad operativa del Estado, aquella falta de billetes de fines del 2010, cómo se empieza a gestar un negocio sobre el que yo creo que hay que prestar atención en algunas cuestiones. Hoy Vudú está severamente comprometido en una causa que directamente lo afecta. A mi juicio, la causa tiene desde hace mucho tiempo todos los elementos probatorios suficientes sobre el delito que se está investigando, que es el delito de negociaciones incompatibles con la función pública, que se configura cuando se demuestra el interés de un funcionario por un expediente que pasa bajo su competencia. Eso quedó demostrado hasta por los dichos del propio Chegaray, cuando él dice: le dimos las concesiones, los privilegios a la empresa esta porque lo pidió el propio ministro de Economía. Lo cierto es que se han ido arrimando muchos otros elementos que terminan de cerrar las relaciones personales y la actuación personalísima y directa de Vudú. Pero los datos que creo que hay que tener en cuenta es que estamos hablando del 2010 y el matrimonio Kirchner tenía en ese momento, mucho más visible que hoy incluso, un manejo tan concentrado y tan centralizado, no solo de las decisiones políticas, sino de todos los negocios que pasaban por la Argentina, que la verdad es bastante difícil de pensar que esto sea un negocio solito de quien era en ese momento el ministro de Economía. Yo creo que esto cuenta obviamente con un aval. Esto no podía escapar
al conocimiento de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner en ese momento. Y el otro dato en relación a esto, y por qué hemos tenido durante todo este tiempo un gobierno que ha intentado poner obstáculos a la investigación judicial permanentemente, lo que demuestra una actividad clara de encubrimiento de vudú, es porque en realidad este tema salpica a demasiados funcionarios. Vudú puso una persona de su extrema confianza en la Casa de la Moneda. El Banco Central participaba de todo esto, recordemos las licitaciones que hacían, cómo encargaron la fabricación de los billetes, la UIF, la defensa de la competencia, la AFIP, por supuesto. Esto mancha de tal manera a tantos funcionarios que esto es lo que también me lleva a la reflexión de que este es un negocio muy manejado de niveles superestructurales. La decisión de Vudú como vicepresidente de la Nación es una decisión, no es un hombre que llega por carrera política, llega por la decisión personalísima de la presidenta Cristina Fernández, ¿no? Entonces creo que hay que tener en cuenta todas estas cuestiones para que hoy todo lo que nos entusiasma, que es decir, bueno, la causa judicial avanza, la justicia ha demostrado altísimos niveles de complacencia o de complicidad con esta situación, y esto tiene que ver no con proteger a Vudú, tiene que ver con lo que esto afecta incluso más arriba. Desde que declaró ayer Nicolás Ciccone, hay un montón de periodistas que estamos contando las horas en las cuales el gobierno sigue sin decir nada. Van 20. ¿Vos pensás que... que... tribunales pasaron 20 horas. ¿Vos pensás que van a decir algo, que van a ignorar el tema? Y creo que lo van a ignorar en este momento por todas estas cosas que les decía. Es un tema demasiado grueso. Primero estamos hablando del vicepresidente, de un vicepresidente puesto por Cristina, estamos hablando de un negocio que mancha a mucha gente, y estamos hablando además del negocio del dinero, de la máquina de fabricar la plata. No estamos hablando de alguien que se quedó con un vuelto para imprimir folletería, la verdad. Entonces siempre queda atrás de este tipo de negocios las dudas lógicas cuando uno habla de delincuentes de esta envergadura. La verdad, si los billetes que hacían eran uno solo, si eran dobles, qué tipo de resguardo tenemos nosotros con esta gente sobre la calidad, la cantidad de la impresión de billetes. Hablamos de la seguridad del Estado, es un tema muy pero muy grueso, por eso incluso es tan inconcebible. Ahora, no nos olvidemos que en todo este tiempo, con las complicidades tan grandes, ocurrió lo que a mi juicio es la mancha que en términos históricos va a quedar en la Argentina de manera imposible de sacar, que es la mancha que se ha hecho al Congreso de la Nación con la aprobación de esa ley de expropiación para tapar las huellas. La expropiación que se hizo de la imprenta con el nombre cambiado, ya no era ni Ciccone ni de Olfan, era la Compañía Sudamericana de Valores, por el Congreso con voto de la mayoría, fue expropiada para tapar las huellas. Estas cosas son gravísimas y por lo tanto cada vez hay más gente involucrada para tapar lo que fue este negocio. La verdad es que han manchado muchísima gente y muchas instituciones. Esto, Luisa, ¿y qué tendría que hacer Vudú? ¿Presentarse en la justicia, renunciar, pedir licencia? Sí, nosotros venimos reclamando ya desde hace unos días, como lo hemos hecho antes también. Siempre dijimos es la presidenta la que debe apartarlo, porque la única posibilidad de recuperar ella fuerza y credibilidad sería eso. Ella no lo va a hacer y la verdad es que este hombre le hace daño al gobierno, al país, a la propia presidenta. Debería apartarse y someterse a la justicia. Ahora se somete a la justicia y queda preso, tengámoslo claro también, ¿no? Pero no hay ninguna duda que lo que debe hacer es eso, por lo menos para intentar que alguien pague los costos de esto y que los costos no los terminemos pagando todo, porque esto también afecta la credibilidad de la Argentina, las posibilidades de nuestro desarrollo económico, la posibilidad de traer inversiones. Todo eso tiene impacto, y tiene impacto en las cosas que nos pasan todos los días. ¿Cómo se pide compromiso social a los sectores más pobres, más vulnerables, cuando llevan su mirada hacia arriba y ven los negocios que hacen hacia arriba? Las cosas que están pasando disciplinan o mal disciplinan hacia abajo, definen y orientan una conducta social, ¿no? Y esas son también las cosas que tenemos en juego, por lo tanto creo que debería haber un fuerte compromiso de repudio de todo el mundo sobre este tipo de cuestión, para decir, bueno, en algún punto paramos y empezamos de nuevo, ¿no? Gracias, Margarita, por la comunicación. Margarita Stolbizer, quien hablaba, diputada nacional del GEN, fue la primera en hablar del tema en aquel viejo programa hace 2 años, un 6 de febrero, cuando empezamos
este ciclo de la nata sin filtro en otro horario, ¿no? Estábamos en un horario totalmente chino. No, de una a 2 y media. De 1 a 2 y media. Sí, una cosa completamente ridícula. Vean. Una cosa muy importante que se deriva de esta y que es de alguna manera el origen fue Chicone y derivó en esto, que es la causa por enriquecimiento ilícito de vudú. Cuando hablamos de Núñez Carmona, hablamos no solo de su amigo de los 7 años, sino que hablamos de una persona que, viniendo de una familia completa, de clase media completamente normal, tirando a baja, fue creciendo y se hizo multimillonario. Esto sucedió no en los últimos 30 años, sino básicamente en los últimos 7, 8 años, a medida que vudú iba creciendo en el poder. Cuando decimos que son socios, ¿no? Porque a veces parece que decimos son socios y son algo dicho en el aire, como que creemos que son socios. Son socios. Son socios. En la declaración jurada de vudú dice que tiene 2 sociedades, una se llama Aspen, la otra Habitat, con Núñez Carmona. Ahora, ¿qué es lo que publicamos con Nico el fin de semana, que no es menor y que es muy importante en la causa de enriquecimiento ilícito, que no la estamos nombrando ahora, pero que está vinculada a esta y que es todavía más grosera en cuanto a las responsabilidades que se le están encontrando a vudú? Encontramos que las sociedades que tiene Núñez Carmona, él, por sí mismo supuestamente, también son de vudú. Y no es que lo decimos por decir, sino que lo decimos porque hay un papel firmado por el propio vudú, en donde en una asamblea de una de las sociedades que tienen en común, escriben que todas las otras son parte de un mismo grupo económico y que, textual, el beneficio de cada una redunda en un beneficio de Aspen, que es la principal que tienen ellos dos. O sea, acá no estamos hablando solo de que hicieron una operación, porque si no acá algunos también entran en la parte política, bueno, había que sacarla, sino que se robaron a una empresa que imprimía billetes, o sea, básicamente se la quedaron, y en el medio ellos dos, juntos, están haciendo negocios sin parar multimillonarios que además, encima, en muchas de esas empresas van creciendo con plata del Estado. O sea, una de las sociedades recibió 12 millones de pesos de pauta oficial. Una de las sociedades que tiene cartelería, publicidad, que supuestamente era solo de Núñez Carmona y que vudú reconoce en un documento firmado por él que el beneficio de esa sociedad también es un beneficio para su sociedad. Hoy en uno de los cortes de Longobardi hablábamos con Willy Cohen cuál era el antecedente histórico de participación de un gobierno para quedarse con una empresa, y el primero que encontramos era Macera. Mira, Nicolás Chicone... En la época de la dictadura, pero no había en la época de la democracia ningún ejemplo de intervención tan directa del poder para decir, mira hermano, dame tu empresa porque te cago a tiro. Bueno, esto la última vez que pasó, por lo menos que nosotros recordábamos, era con Macera. Señores, el bestseller Nicolás Wiñaski va a hacer una sección de autobombo. No, voy a contar una cosa que hasta ahora no, conté en el libro La Dueña que publiqué con mi viejo, pero que hasta ahora nunca conté, del caso Chicone. Cuando el caso se difundió públicamente, acá, primero escribió el Turco así, salió en otros lados, cuando nosotros sacamos a Laura Muñoz, Amado Vudú sí sabía quién era Alejandro Van den Brule. Lo sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque lo habló conmigo. Yo hablé con él del tema, antes. Yo nunca lo había contado, esperé que las explicaciones de él nunca las dio. Esto yo lo cuento en el libro La Dueña. Yo hablé de Alejandro Van den Brule con Amado Vudú el 6 de noviembre del 2011, en un hangar que Aerolíneas Argentinas tiene en Aeroparque. Había dado un acto ahí Cristina Kirchner, un acto que fue muy, muy fuerte porque ella defendió muchísimo la gestión de Héctor Recalde y la Cámpora en Aerolíneas. ¿Qué era la inauguración del hangar? ¿Esa? Y lloró, sí. Sí. Ese día, el 6 de noviembre del 2011, sí, Cristina lloró. Ese día, el 6 de noviembre del 2011, mucho antes de que hable Laura Muñoz acá en Radio Mitre y después de que yo publique una nota en el diario Clarín, yo hablé con Amado Vudú de Alejandro Van den Brule y él sabe perfectamente quién es. Si quieren, cuento un poco el diálogo, cómo fue que está en el libro. Yo le dije, yo lo conocía porque tenía trato personal con él, profesional, digamos. Había cubrido alguna gira, estuve con él en Alemania. Salúdeme que no le voy a preguntar por Diego Alfán, le dije yo. Él estaba en pleno éxito político, digamos, acababa de ser electo vicepresidente. Me dijo, ¿qué notas envenenadas que estás escribiendo? Medio enojado. Igual pones lo mismo que el Turco Asís. Yo, esto para que se entienda, Jorge Asís había publicado en su blog dos primeras notas, creo, sobre el caso Chicone. Yo publiqué la primera en el diario Clarín en julio del 2011, con un testimonio de Stolbizer, y una segunda en noviembre del 2011, o sea, pocos días antes de verlo a Vudú y hablar con Van den Brule de él, en la que conté que había una denuncia en una fiscalía que justamente ocupaba a Borinsky, que ahora está en casación y tal vez
a Vudú, y ahí yo ya publiqué por primera vez la foto de Van den Brule. Entonces él me dice, ¿qué notas envenenadas que estás escribiendo? Igual pones lo mismo que Asís. Y yo le digo, no, la foto del belga, porque a Van den Brule le decían el belga, solo la publiqué yo. ¿Lo conoce? Vudú ahí se empezó como a agitar y empezamos a caminar los dos, uno al lado del otro. No lo conozco, pero esa foto es robada. Y hay una investigación para saber quién la robó. Yo le digo, no es robada. Yo sé quién me la dio, no lo voy a decir. Igual, es fácil de averiguar. Sí es robada, no es robada. Y yo le digo, y si lo conoce a Van den Brule, ¿cómo sabe que hay una investigación para saber quién se robó la foto? Y él se quedó. Sé muchas cosas de gente que no conozco. Le digo, a Van den Brule sí lo conoce. No. Le digo, sí, es primo de una chica que fue su novia en Mar del Plata. Esa persona, yo pensaba que había sido novia de Vudú, porque así lo decía Laura Muñoz, es Guadalupe Escaray, es la prima hermana de Alejandro Van den Brule, y Amado Vudú, siendo titular del ANSES, la nombró como jefa regional de ANSES en Mar del Plata. En realidad, yo no sé si tuvieron o no alguna relación, pero el que sí fue novio 3 años de Guadalupe Escaray fue Núñez Carmona. Núñez Carmona fue novio, lo contaron ellos, 3 años de la prima Van den Brule. Él me dice, no fue novia mía, averigua bien. Le digo, entonces no fue su novia, pero alguna relación tuvo con ella. Cuando yo le nombré a Escaray, él se puso como blanco, se dio cuenta que yo tenía información sobre quién era Van den Brule, salió me dejó solo, se fue del hangar, y como a los 2 o 3 minutos, hay periodistas que esto lo vieron, amigos. Yo me quedé fue como un diálogo tenso. Vudú volvió solo después de 2 o 3 minutos, solo, sin la custodia, sin nadie. Se me acercó al oído y me dijo, ¿no te da cosa estar del otro lado del que calibra a la gente? No me olvido más la frase, fue textualmente así. ¿Qué significa eso? Él acababa de ganar las elecciones con el 54% de los votos, yo creo que eso. Él nunca, él obviamente no contó esto, yo esperé para contarlo porque fue una charla en un acto. Esperé a ver qué él tenía para decir de Alejandro Van den Brule. Nunca dijo que efectivamente lo conocía, pero había escuchado su nombre y sabe perfectamente quién es Guadalupe Escaray. Yo creo que a esa altura el vínculo Van den Brule y Vudú está absolutamente probado. Es más grave a esta altura, yo siempre lo digo, que no lo conozca que si lo conoce. Está probado que Alejandro Van den Brule vivía en su departamento, le pagaba las expensas, el cable, el teléfono, que llamaba a su secretario privado, que le pagó viajes por el mundo al hermano de Vudú, a Núñez Carmona, que bajó con Núñez Carmona. Mira, eso es igual. Está probado en el expediente está probado. Ayer grabé el off de lo que va a salir el domingo de la ruta del dinero acá en el programa. Y es igual. Cuando vos lo ves todo junto, claro. Yo empiezo diciendo en lo que grabé para el domingo, nunca en mi vida, nunca en mi carrera tuve una nota con tantas pruebas. Nunca. Y hemos tirado ministros, funcionarios, secretarios, subsecretarios. Hemos hecho bastante quilombo en los últimos 20 años o 30. Bueno, nunca tuvimos una nota tan cerrada como la ruta del dinero acá. Nunca en la vida. Y sin embargo todavía hoy se discute, ¿será, no será? ¿Es mentira? Bueno, hermano. Pero esto es más grave todavía, porque no solo están todas las pruebas periodísticas, sino que hay un expediente judicial donde finalmente se logró un montón de pruebas documentales y testimoniales. Y hagamos un raconto cortito, aunque sea, de todo lo que le pidió judicial a que investigaron el caso Chicone. Bueno, fue el Triángulo de la Bermuda. Sí, y ahora, claro. y no terminó. O sea, ahora los jueces de casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y otro, Geminiani está recusado, que es el tercero, que tienen que decidirlo, hay que ver qué pasa, pero tienen que decidir, básicamente, ¿sabes qué? Si sacan a Vudú de esta causa. Y te digo más, el fiscal, que es el que impulsa, el que investiga, el que siempre es el que está como chicaneando, supuestamente, tratando de avanzar, de que el límite se lo ponga el juez, el fiscal dijo que hay que sacarlo a Vudú de esta causa. ¿Ese quién es? Javier de Luca, que es el mismo que ahora vamos a tocar lo de Campagnoli, es el mismo que consideró que Campagnoli tiene que ser destituido. Hoy en la etapa de Clarín y de La Nación falta una noticia. De esa noticia vamos a hablar ahora después del informativo. Tiene que ver con Campagnoli. Nueve minutos pasan de las 11 de la mañana. Linda mañana en Buenos Aires, soleada, con una temperatura de 21 grados 6 décimas. Atención, la zona de Olivos, frente a la residencia de Olivos, está muy complicada porque hubo un choque. Sí, está complicado, pero más que nada de adentro, claro. La residencia, no del lado de afuera. Claro. Bueno, eviten la zona. Sí. Y si hablo con Ismael Bermúdez, no te digo nada, mucho más complicado está.
¿Bajamos los 30.000 millones, Bermúdez, o no? Ahí estamos. Estamos dando la pelea, ¿no? Y me parece que entre hoy y el lunes Sí. ya estamos por debajo de los 30.000 millones de reserva del Banco Central. Bien. Hay un montón de cosas para charlar. Está el tema de Campagnoli, que para mí hoy era una de las noticias de tapa de los diarios y que increíblemente ninguno de los dos diarios lo dio. Realmente en los demás ni me fijé, pero tampoco... No lo dieron en tapa, pero lo dieron adentro. No lo dieron en tapa. Digamos, a mí no me parece para nada menor el tema de Campagnoli, me imagino que a vos tampoco. No, y además porque es parte de un escenario que se va a ir complicando cada vez más, lo contamos después, pero A no ver, es... ¿cómo es la historia? Campagnoli, recordemos, lo tratamos de explicar siempre, la causa de Lázaro Báez tenía dos aristas. Una es la principal, que es la que está en la justicia federal, que el juez es Sebastián Casanelo y el fiscal es Guillermo Marijuán, que recordemos, volvamos a decir, ¿te acordás cuando empezó la causa? Marijuán estaba de licencia y por eso la apertura de la investigación no la pudo hacer él porque estaba de licencia. Sin embargo, la gente de su fiscalía trabajó en un dictamen para abrir un requerimiento de instrucción para que se abra la investigación, donde obviamente estaba Lázaro, el hijo de Lázaro y toda la historia. Sin embargo, como él no estaba y la causa la tomó el fiscal Ramiro González solo por esos días, y el fiscal Carlos Gonela antilavado, que solo debut y despedida, solo apareció para eso en esta causa, hicieron un dictamen nuevo, que eso está bajo investigación judicial, de hecho, todo ese episodio, donde no estaban ni Lázaro ni Martín Báez. Estos después se solucionó cuando volvió Marijuán y los incluyó, abrió la investigación, bueno, lo que ya contamos. Eso iba por un lado. La causa principal, ya más o menos siempre venimos contando que no tiene no tiene avance. Ahora, ni perdón, lo voy a sintetizar de una manera un poco más brutal. ¿Vos te das cuenta de lo que está contando Geuna? Sí, o sea, acá hubo un tipo que decía que llevaba bolsos con guita de Lázaro a una financiera acá en Buenos Aires. Bueno, abre una causa judicial y los bolsos solo llegan a la financiera, no salieron de ningún lado. No salieron de ningún lado, o sea, no lo ponen a Lázaro en la investigación. Es peor todavía, porque las causas, en general, la carátula, porque la carátula de una causa se basa en la denuncia. Entonces era lavado de dinero contra Lázaro Báez. Y en el requerimiento de esta instrucción ponen el número de la causa y no ponen la carátula. O sea, como para que la palabra Lázaro no aparezca por ningún lado, o sea, que ni se la intuya. Pero, ¿y qué pasa? Utilizan unos reportes de la Unidad de Información Financiera solo y exclusivamente sobre Fariña de Lascar. Entonces abren la causa sobre eso y digamos, en realidad había un montón de reportes sobre Lázaro que se los fueron guardando sistemáticamente, que eso después lo vamos a ampliar. Pero bueno, ese fue el origen de la causa. Así, de embichada empezó esta causa judicial, que finalmente arrancó, después llegó Marijuán, la amplió. Pero en paralelo, el único fiscal que logró actuar automáticamente después de lo que denunciamos fue Campagnoli, que en principio él hizo una denuncia, una investigación de oficio, que se la separaron, la mandaron a federal, pero él descubre que tiene en una de sus fiscalías una denuncia por extorsión, justamente cuando contábamos lo de Lascar. Sí. Me dice que está José María Campagnoli en línea de teléfono. ¿Qué tal, Campagnoli? Jorge Lanata, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Preocupado. ¿Usted? Bueno, sí, un poco, pero bueno, es algo que uno espera cuando está investigando un caso de corrupción y bueno, a veces no espera que los tiempos sean tan rápidos, pero hay que estar preparado para esto. ¿Con qué excusa formal Gil Carbó trata de suspenderlo? Bueno, la verdad que es medio larga la cuestión y yo me voy a defender en los expedientes y voy a reclamar ante la justicia porque acá esto que me está pasando es por trabajar, no es por otra cosa. Pero básicamente, por un lado, cuestiona mi intervención, señala como que yo habría incurrido en faltas en cuanto a la competencia del caso donde se ventila todo el afer Báez. Y por otro lado también critica mi manera en la cual yo recurro ante ella cuando me sacan de la Fiscalía 10, donde yo tenía casos relacionados con esta investigación. Yo cuando me sacan de la Fiscalía 10 planteo una reconsideración porque estoy de alguna manera diciendo, a mí me están sacando esta Fiscalía porque yo estoy investigando y esta es una manera de incurrir. Si no, díganme que esto
es otra cosa, porque a mí me dijeron que había una excusa de que había una reestructuración general de las fiscalías de las subrogancias, y bueno, en ese marco yo entendí que podía ser, pero no, cuando yo veo y analizo todos los pasos que han dado y todos los inconvenientes que me ha traído a mí esta investigación, y que finalmente me sacan de la fiscalía para evitar que yo pueda hacer cualquier otra cuestión con esta causa, incluso en términos para plantear un recurso, bueno, lo digo así en términos duros, me dirijo a la procuradora en términos duros, que yo anuncié en la procuración que yo iba a cuestionar esta decisión y planteé una reconsideración. Bueno, las cosas que yo digo en esa reconsideración también, de alguna manera, parece que en el entendimiento de la procuradora me he dirigido no respetando su jerarquía, y de una manera casi medieval está diciendo que yo te falta respeto, digamos, ¿no? ¿Usted cree, Campagnoli, que hay una especie de complicidad por parte del Estado para defender a Lázaro en toda esta investigación? Mire, yo lo que veo es que en esta investigación, que no es la primera investigación de corrupción que yo tengo en mi carrera de fiscal, y que yo muchas veces me ha tocado enfrentarme a gente poderosa o con vínculos con el poder, yo lo que veo es que cuando algunas cosas empiezan a salir a la luz, hay una reacción muy, hay un aparato que reacciona de manera pareja, tratando de bloquear cualquier avance y atacar la independencia de cualquier fiscal que quiere llegar a poner un poco de luz en un caso oscuro, porque en definitiva acá lo único que yo hice en estos meses fue investigar. Lo único que podrán cuestionar si era competente, si no era competente, si la causa que yo tenía era igual a la que tiene Casanelo, podrán criticar todo eso, pero lo cierto es que hay una cámara que convalidó mi investigación, o sea, todas las nulidades que presentaron los defensores y todo la artillería que desplegaron para frenar mi investigación, en la Cámara fue convalidada. Finalmente, yo veo que me tienen que hasta sacarlo de la fiscalía en donde estaba para que esto no pueda avanzar, y bueno, entonces lo que usted dice parecería tener color, ¿no? Muchas veces cuando uno, le hablo de mi experiencia particular como periodista, cuando uno hace pública determinada información, y esa información rebota, bueno, y crea determinado escándalo, pasa que en algún momento uno se queda solo en el medio de eso. Y también, a lo mejor desde un punto de vista ingenuo, uno espera que los demás, y yo realmente no le podría decir quiénes serían los demás, lo defiendan, ¿no? Uno se pregunta, ¿qué pasa que nadie sale a defender lo que estoy haciendo, si estoy actuando bien? Le digo esto porque me ha pasado, y me imagino que a usted también. ¿Usted espera que hoy alguien lo defienda? Mire, la verdad que yo soy un fiscal de la Nación, hasta ahora sigo siendo un fiscal de la Nación, y me he preparado para cosas así, y sé que parte de mi independencia y de mi capital es manejarme independientemente y no esperar mucho de nadie, y hacer mi trabajo. Y ahora en esta circunstancia que en definitiva uno está solo, sí, pero porque es así, el trabajo mío es así, yo no espero mucho de nadie, sé que las cosas que yo hago incomodan a muchos, sé que cuando yo empiezo a investigar un caso que tiene que ver con corrupción, sé los riesgos que corro, no es la primera vez que me pasa, y yo por ahí no soy tan ingenuo de pensar que alguien va a salir a defenderme, porque yo trabajo de acusar y de investigar, y ahora estoy con esta situación en la cual yo me voy a defender, que es lo que se hace también, ¿no? Con escritos, con presentaciones, con recusaciones, con recursos, y voy a dar esa pelea, ¿no? Campagnoli, ¿cómo te va? Luciana Geuna te habla. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, estaba revisando la resolución de Gils Carbó y quería preguntarte si no es que yo entendí mal, pero me da la sensación de que los argumentos que está usando la procuradora son los mismos argumentos que ha usado la defensa de Lázaro para recusarte ante la Cámara, y la Cámara finalmente los rechazó. Sí, bueno, hay mucho, o sea, el texto parece casi en muchas partes copiado, y está lleno de afirmaciones dogmáticas,
sin ninguna prueba y sin ninguna verosimilitud ni de los hechos que se invocan, ni del derecho que se invoca, y yo todo eso lo voy a cuestionar y bueno, y voy a dar la pelea que tenga que dar, y voy a recurrir a los tribunales superiores que tenga que recurrir, porque lo que yo le dije a la procuración en un primer momento, cuando ya la procuradora no me quiso dar la audiencia, ni me quiso atender, y tuve que hablar con las personas asesoras de ella, les dije, acá yo no puedo, porque yo soy un fiscal, y yo no puedo permitir que por investigar a mí me saquen una fiscalía, que por investigar a mí me quieran correr de un caso. Yo eso no lo puedo permitir, porque si no, para qué estoy diciendo que soy fiscal. Entonces yo voy a dar las peleas que tenga que dar, y sí, es cierto, la verdad que la resolución está plagada de afirmaciones que afirmaron los abogados, un montón de cosas incomprobables, que hay carentes de contenido, que no tienen sentido. Ni siquiera la procuración se tomó la molestia de pedir el expediente, de pedir la causa y de ver qué se resolvió. De hecho, uno de los puntos fundamentales por los cuales a mí me están abriendo y sometiendo a un tribunal de enjuiciamiento es por una cuestión de competencia, que eso fue resuelta y que es una cuestión procesal, que es una cuestión que nunca puede afectar o decirse que hay un mal desempeño por un fiscal que quiere investigar y que quiere la competencia es una cuestión entre jueces y los jueces resuelven. De hecho, la jueza del caso dijo que era competente. Entonces, ¿cómo es esto? Y también hay otro detalle que no puede pasar desapercibido. Mi causa, donde yo pretendo investigar la extorsión y en búsqueda de la verdad sobre esa extorsión, entro en el camino de la ruta del dinero y quiero probar el volumen del negocio por el cual se comete esta extorsión. Lo cierto es que hasta ahora, hasta donde yo sé, el juez Casanero no dijo me quedo con la causa de extorsión, hasta ahora no se expidió, o sea, todavía es posible que el juez diga, no, esta causa es para la justicia ordinaria, porque acá se está investigando una extorsión que no tiene que ver con el lavado de activos que yo estoy investigando. Él podría decir eso eventualmente. Si él dijese eso, hoy yo no soy el fiscal. ¿Es correcto? ¿Se entiende lo que digo? Uh-huh. Un tema más, la decisión de Gilles Carbó se apoya en general en un dictamen del Consejo Evaluador. El Consejo Evaluador, expliquemos a la gente, es un consejo que de alguna manera dictamina para darle o no argumentos a la procuradora para decidir. En este caso, los integrantes del Consejo Evaluador en su mayoría son miembros de justicia legítima. El sorteo, digamos, la elección de estas personas, ¿cómo se realizó? Yo no lo sé, porque la verdad le digo, en estos últimos días yo he querido ver el expediente, en lo que va de esta semana y el final de la otra, he tratado de ver el expediente, que recién lo pude ver ayer, y en la lectura de los expedientes de estos sumarios administrativos, bueno, yo observo un sinnúmero de irregularidades también, que yo las voy a cuestionar y las voy a eventualmente denunciar, que tienen que ver con distintas cuestiones ya formales, que en el expediente, más allá de que no se me ha dado la posibilidad de defenderme y de acceder a la investigación, más allá de eso, también la composición del Consejo Evaluador, en el cual en parte se funda la resolución de la Procuradora. Bueno, entre los integrantes del Consejo hay uno de los fiscales que integran ese Consejo ha sido cuestionado justamente por su intervención en este mismo caso. Entonces, bueno, la verdad que parecería que han buscado la manera de ponerme a mí de un lado y al resto del otro. Bueno, y contra eso vamos a tratar de dar nuestras respuestas y nuestros cuestionamientos y recurrir hasta las últimas instancias para defender lo que es un trabajo, o sea, porque acá no solamente se está tratando a mí ya ahora de sacarme de un paso, no se está tratando ya de que una causa no avance, se está tratando de que yo no pueda hacer más nada, de que yo, o sea, ya cuando me sacan la fiscalía afectan también el ingreso y mi patrimonio, y ahora con la suspensión mayormente todavía, y mi único ingreso es el ingreso de fiscal. Todo el mundo lo sabe, o sea, mi único ingreso para mi familia es mi trabajo, y también están pidiendo una medida cautelar infundada, bajo la excusa de que así yo me puedo defender, bajo la excusa de que hablé muy fuerte contra la procuradora, y por esa razón me quieren suspender. ¿Cómo van a suspender a un fiscal por mal desempeño?
cuando lo que hizo fue investigar, cuando lo que hizo fue hacer su trabajo. Campagnoli, Es bastante demencial. ¿qué tal? Nicolás Guñasqui soy. ¿Podría contarnos qué es lo que encontró en su investigación que terminó por inquietar tanto al poder? Bueno, la verdad que no, yo prefiero no hablar acá de la investigación porque ya no es más mi investigación. Pero evidentemente en algún punto o en varios puntos, hemos golpeado en algún lugar y de una manera muy sostenida que incomoda y que hizo que las defensas de los imputados de gente poderosa trate alocadamente de que esto no esté acá. Es una cosa bastante común en nuestro país, pero rara a nivel mundial. Acá en este país parecería que los imputados prefieren estar en la justicia federal que en la justicia local ordinaria, ¿no? Uno lo debería tener más en manos de los jueces federales, pero sin embargo la vocación de las defensas de un primer momento fue sacarlo primero la causa de la jueza Lanz. Después, cuando la jueza Lanz fue convalidada en su actuación, y ahí vuelvo al tema de la competencia, o sea, en un primer momento la jueza Lanz es convalidada por la Cámara en su actuación, bueno, después todo su encono conmigo para sacarme a mí como fiscal del caso. Sin embargo, el tema de competencia, que cuando uno tiene que investigar, o sea, la vocación de investigar de un fiscal en una primera etapa de cualquier investigación, el límite lo ponen los jueces de primera instancia. La jueza de primera instancia entendió que éramos competentes. La Cámara, de alguna manera, en su resolución, si bien termina decidiendo que el caso vaya a la justicia federal, lo decide por una cuestión de conexidades, no porque la extorsión, que es un delito eminentemente ordinario de la justicia local, sea competencia federal. Hacen ahí de esa manera una cuestión como más práctica, y la cuestión se va a la justicia federal. Eso es más o menos lo que está pasando. Gracias, Campagnoli, por la comunicación. Le mandamos un abrazo. José María Campagnoli, fiscal del fuero ordinario, claro, todo esto que llevó adelante la investigación sobre extorsión de Lázaro Báez a Federico Eláscar, por la cual se quedó con la rosadita, con la financiera SGI del Madero Center. A ver, ¿cómo es esta historia? Es difícil. No, es difícil. Yo pensaba, ¿qué haría yo si trabajara en tribunales? ¿Qué haría yo el lunes si trabajara en tribunales? Yo no iría a laburar. Yo el lunes no iría a laburar. Porque si yo trabajara en tribunales, creería que la justicia existe, porque si no, ¿para qué estoy ahí? Y esto es tan manifiestamente injusto, tan manifiestamente injusto. No podría convalidar con mi presencia en cualquier oficina de tribunales, en cualquiera de todos los putos tribunales de la Argentina, no podría convalidar con mi presencia esto. Entonces yo diría, ¿saben qué? Yo no participo de esto. Pero, Jorge... Fuera yo parte del gremio de los judiciales, a lo mejor, o no, o fuera yo parte de los... Pero si estoy ahí tratando de que se haga justicia, yo no podría estar dando la cara por esta gente que está cometiendo una injusticia muy grande. Están suspendiendo a un fiscal por investigar. O sea, hemos llegado al carozo del durazno completo. Digamos, ya está, ya no hay nada más que hacer. O sea, están cagando por trabajar. Entonces, ¿por qué yo tendría que convalidar con mi presencia, sea quien sea un escribiente, un boludo que cose expedientes, uno que aparece por ahí, una ordenanza, cualquiera, un tipo que le sirve café al juez, un juez, o otro fiscal? ¿Con qué cara yo voy a ir a laburar el lunes? ¿No? ¿Y el martes? ¿Te digo algo más? ¿Y el martes? Tampoco hasta que esto cambie, tampoco hasta que esto cambie. Es así, porque si no, no hay solución. O sea, en algún momento esto tiene que terminarse. O sea, no estoy hablando para evitar todas las interpretaciones imbéciles de toda la caterva de pelotudos K que van a salir a decir que yo llamo al golpe de Estado. No estoy llamando a nada, estoy llamando a la resistencia pasiva. Estoy diciendo, señores, ustedes laburan en tribunales, bueno, no les puede dar la cara el lunes para ir a trabajar. No les puede dar la cara para ir a trabajar. ¿Pero vos creés que tiene que haber un paro del gremio de tribunales
Por ejemplo, yo no soy delegado, yo no soy delegado judicial, yo no estoy en condiciones de decirlo. Ahora yo te digo, ¿qué haría yo? Es un tema individual, porque vos te das cuenta, no, si yo no sin voy a duda trabajar, no es, mañana me rajan del laburo. Sin duda no es individual. Sin duda no es individual. Pero yo digo, ¿qué más? O sea, ¿qué más hay que hacer? Ahora, ¿qué falta? ¿Que metan preso a Chicone? Bueno, suponete, mañana meten preso a Chicone y a Renwick. ¿Por qué? Porque hablaron mal de vudú. Bueno, listo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuál es el límite de esto? ¿Me entendés? No, que salga un diputado a decir, vamos a pedir una pelotudez, porque nunca lo van a votar en el Congreso, porque tienen minoría, porque no sirve de nada, que pidan nada, ¿me entendés? Entonces, ¿qué hacemos? Se viene algo peor todavía, ¿eh? Te lo cuento después si quieres. Lo quieren sacar a Marijuán. Bueno, ¿ves? O sea, es así. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué otro hay en la cola? Está Marijuán. Bueno, ¿y quién más va preso? Los Chicones. Va Chicone, ¿me entendés? Bueno, entonces, ¿cuál es el límite? O sea, ¿en qué momento decimos que no? ¿Cuál es el momento en el que decimos que no? Entonces yo hablo de la gente específica, ni siquiera estoy diciendo todo el público. Porque todo el público tiene otros quilombos y a lo mejor este tema no le importa a nadie. Sí, pero este es un tema de todos los argentinos. Yo lo entiendo, pero que primero lo entiendan los que están ahí. ¿Me entendés? Que primero lo entiendan los que están ahí. Una cosa cortita, Campagnoli avanzó mucho en la investigación. ¿Y qué es lo que encontró? Él no lo quiso decir, lo digo yo. Él probó, o sea, nosotros mostramos cómo el dinero había salido del país, de Lázaro Báez. Él probó cómo volvió. Claro. Que el Betis Service Group, la empresa que había comprado CGI, entró esos alrededor de 60 millones de euros, 55 millones de euros, en dólares, en forma de bonos, a través de bonos, y que el Betis Service Group depositó esos bonos en una cuenta de Austral Construcciones, de Lázaro Báez. O sea, más claro que eso, o sea, la guita que salió de SGI de manera ilegal, entró de manera legal. Eso es lavado de dinero, acá y en Tokio. Y con cuentas individualizadas. Entró a la cuenta de Lázaro. Por eso, con cuentas individualizadas. Y es la misma cantidad que nos había dicho el Ascar, eso es impresionante. Ahora no me acuerdo porque Campagnoli encontró, volvieron en dólares y el Ascar había dicho 55 millones de euros. Al cambio, y en el dictamen de Campagnoli están las pantallas del cambio. Claro, ¿cuánto estaba el euro? Exactamente la misma cifra que había dicho el Ascar. Exactamente la misma cifra. Entró en forma de bono Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez. ¿Con qué autoridad un juez puede poner a partir del lunes será justicia en un papel? ¿Me entendés lo que estoy diciendo? Digo, un juez o quien carajo participe del sistema de administración de justicia de la Argentina. Son las 11:32 en Disneylandia. 12 menos 20 del mediodía. Se va calentando la mañana, sube lentamente la temperatura, 23 grados 2 décimas. Y qué poco falta, ¿no? Para la Navidad. Y qué mejor proyecto que empezar a armar el arbolito y, por supuesto, decorar la casa. Y si hablamos de proyectos, hablamos de Easy. Por eso este fin de semana, Easy te da un 50% de descuento en productos navideños. Y además, si pagás con tarjetas en COSUD, te da un 60% y 15 cuotas sin interés en toda tu compra. No te lo pierdas, impresionante lo de Easy. Paramos un segundo de todo el tema judicial acá en Argentina para, bueno, lo sabés, recordarte que murió Nelson Mandela a los 95 años, fue el primer presidente negro de Sudáfrica. Por su lucha contra el apartheid pasó 27 años en la cárcel y obviamente fue un símbolo universal de tolerancia y de libertad. En línea de teléfono está John Carlin, que es autor de El Factor Humano, la novela que inspiró la película Invictus de Clint Eastwood, que narra el episodio de cómo Mandela usó el Mundial de Rugby del 95 para terminar de pacificar Sudáfrica con la ayuda del capitán de la selección, François Pienaar. Invictus es el poema que Mandela leyó durante los 27 años para no perder la esperanza. Carlin, Jorge Lanata le habla en Buenos Aires, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bueno, nada, está el mundo conmovido por la muerte de Mandela. Yo quería que usted nos tratara de sintetizar cuál es el legado del expresidente. Bueno, el legado, podemos estar aquí hablando todo el día, toda la noche, pero en resumidas cuentas, Mandela demostró que uno puede ser un brillante y eficaz político que logra todos sus objetivos, entre ellos objetivos electorales, y al mismo tiempo ser una gran persona, una persona generosa y decente. O sea, ser un político eficaz y un gran ser humano no son conceptos incompatibles, pese a lo que mucha gente puede llegar a pensar en el mundo hoy en día.
¿Cuál fue la peor dificultad de Mandela en el poder? ¿Cuál fue su peor problema? Bueno, yo creo que, a ver, no sé si su peor problema, pero su principal desafío, sin duda, fue asentar las bases de una democracia estable y evitar lo que era la muy seria posibilidad de que surgiera un movimiento contrarrevolucionario terrorista blanco. Solo con, no sé, un grupo terrorista de 50 personas bien armadas con capacidad militar podrían haber realmente hundido ese país en el caos, una democracia joven y frágil, y ese era su mayor temor y su mayor desafío, evitar eso, y lo evitó de manera absolutamente gloriosa, al extremo de que gente que pertenecía a los grupos más acérrimos derechistas del país, gente dispuesta a ir a la guerra contra él, acabaron absolutamente rendidos a sus pies. John, ¿qué tal? Guadalupe Vázquez te saluda, buen día. Hola. ¿Cómo fue que a Mandela se le ocurrió utilizar el rugby, un deporte elitista en todas partes del mundo y también en Sudáfrica, o sea, un deporte de blancos, para lograr la unión entre las razas después de tantos siglos, ¿no?, de segregación racial? Sí. Bueno, es una muy buena pregunta, porque creo que a ningún otro político se lo hubiera imaginado. Más bien, cuando llegó el Mundial de Rugby a Sudáfrica en el 95, un año después de Mandela llegar a la presidencia, con la situación política aún frágil y inestable, un político normal, un buen político, pero normal, hubiera realmente pensado, ay Dios mío, qué horror, aquí viene un torneo de rugby, un deporte que divide el país, los blancos aman el rugby, los negros odian el rugby, esto va a ser un horror, mejor cerremos los ojos y esperemos que no pase nada. Y en vez de tomar esta actitud perfectamente normal y lógica, Mandela opta por otro camino y dice, no, vamos a utilizar este símbolo de división racial que es el rugby y convertirlo en un instrumento de reconciliación, de unidad. Y fue precisamente lo que hizo, y convenció a su gente a que la selección de rugby sudafricana también pertenecía ahora a los negros, no era un terreno exclusivo blanco. Y lo que ocurrió ese día de esa final fue que por primera vez en la historia de Sudáfrica, por lo menos desde la llegada de los primeros colonos blancos, tanto los negros como los blancos, como la totalidad de la población compartió un mismo objetivo. Nunca antes había ocurrido, y hoy ocurrió, ese día ocurrió, y fue que querían que ganara la selección sudafricana de rugby. ¿Cuántos encuentros tuvo personalmente con Mandela? Perdón, repite la pregunta. ¿Usted tuvo encuentros personales con Mandela y en ese caso cuántos? Sí, muchos. Bueno, qué sé yo, no podía contarlos. Ok, muchos. Así, entrevistas así formales de cara a cara habrán sido 6 o 7, pero aparte de eso tuvimos muchas pequeñas conversaciones aquí y allá, en muchos eventos. ¿Cómo era? Así que era fantástico, una persona que combinaba por un lado una majestad en su presencia, en su porte, era un rey por naturaleza, pero por otro lado una persona muy bromista, muy campechano, muy ameno y cercano, y esa combinación de esa que por un lado imponía, pero por otro lado era cercano, era muy seductora. Yo no conozco a nadie que haya estado con Mandela así de cerca que no haya sucumbido absolutamente a sus encantos. Mandela fue una persona que el ejemplo de cómo ganar enemigos y persuadir a la gente. ¿Cree que con el tiempo la figura de Mandela será comparable a lo que fue la figura de Gandhi en el siglo XX? Sí, yo estoy convencido que sí. Además, no sé, yo he hablado con gente especialmente de la India que me ha dicho que considera que Mandela va a ser a la larga considerado aún más grande que Gandhi. Ahora, yo no voy a entrar en ese debate porque no manejo todos los datos sobre Gandhi, pero yo creo que a Mandela hay que considerarlo como uno de los grandes de la historia, al nivel de gente como Gandhi, como Lincoln en Estados Unidos y no sé, 2 o 3 más. Es cierto que trataba a todo el mundo por igual, o sea, podía estar con la reina de Inglaterra, sí, o con el empleado de limpieza, y a todos los trataba con la misma amabilidad. Sí. No te contesto esa pregunta, me tengo que ir al aeropuerto a volar a Sudáfrica, pero sí, absolutamente. La reina de Inglaterra lo adoraba, una mujer bastante distante y fría, creo que podemos estar de acuerdo, pero que se derretía en la presencia de Mandela, que por cierto siempre
la llamaba Elizabeth y ella no tenía ningún problema con eso, curiosamente, pero sí, se portaba con la misma cortesía y respeto con la reina de Inglaterra, el presidente de Estados Unidos, que con la azafata del avión o la persona que trabajaba en la cocina, que limpiaba la casa. Ese principio de respeto a todos fue para él absolutamente la base de todo. Gracias, Carlin, por la comunicación. John Carlin, quien hablaba, autor de El Factor Humano, la novela que inspiró la película Invictus de Clint Eastwood. Hay muchísimo para hablar de Mandela, pero estamos como ganados por el despelote acá. ¿Cómo es la historia con Marijuán, Geuna? Vamos a tratar de retomar desde el inicio. Marijuán, recordemos que además de la causa que tiene por lavado de dinero, él instruye otra causa que es por la designación del fiscal antilavado, que es Carlos Gonella, que ni siquiera era fiscal al momento de la creación de esta unidad fiscal. Por esta razón, el senador Mario Cimadevilla hizo una denuncia penal que cayó casualmente en Marijuán y en Casanelo. Esto es casualidad que coincidan, pero lo cierto es que Marijuán impulsó esta causa. Y imputó no solo a Gonella, sino a Gilles Carbó, que es la que toma la determinación de hacer todas estas reglamentaciones. ¿Qué es lo que pasó? Escúchenme porque es bastante increíble y además se cruzan cosas que son sumamente sensibles. Por un lado, la procuradora recusa al fiscal, algo que tiene que ser resuelto ahora por Casanelo. Lo recusa por animadversión, etc. Digamos, lo acusa de tener algo personal contra ella, una especie de conspiración. Y se genera otro movimiento que es todavía más complicado porque es más complejo, que es que diversas organizaciones de derechos humanos, nada menos que Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, la APDH y otras entidades, presentaron una denuncia contra Guillermo Marijuán, que no hicieron una denuncia penal. Hicieron una denuncia nada menos que en la Procuración, una denuncia para que se lo destituya como fiscal. ¿Con qué argumento? Con el argumento de que en esta causa en donde él está imputando y siguiendo la creación de la unidad fiscal de antilavado, pone en juego la unidad fiscal que investiga los derechos humanos. Y el textual que utilizan es que él busca paralizar los innumerables procesos en los cuales se investigan y juzgan los crímenes de lesa humanidad. Lo que provoca, señalan en esto, una situación de auténtica gravedad institucional. La verdad, denunciar por mal desempeño y pedir la remoción del fiscal, que no tiene una causa de derechos humanos que tenga nada que ver con esto, que no está opinando sobre la unidad de derechos humanos en particular, sino que tiene una causa penal en la que es el fiscal, es como lo que dijo Campagnoli recién. Señores, o sea, puede estar de acuerdo o no, pero su deber es investigar. Después pues hay un juez, hay una cámara, hay un montón de instancias. O sea, no hay ningún, no es que no hizo algo fuera de lo común siquiera. O sea, no les gusta el impulso de la acción de esta causa en particular. Esas son opiniones. Bueno, por eso, o sea, lo natural cuando está frente a esta situación es que le hagas una denuncia penal por incumplimiento de los deberes de funcionario público o algo así, no sé, algo. Pero no, ¿qué es lo que hacen? Van a la Procuración. O sea, ¿en manos de quién está Marijuán ahora? Del mismo Consejo Evaluador que acaba de darle a Gilles Carbó los argumentos para mandarlo a un tribunal para que lo separen de su cargo. ¿Cómo se elige el Consejo Evaluador y el Tribunal de Enjuiciamiento? A través de un sorteo. Ese sorteo lo hizo Gilles Carbó en algún momento cuando llegó, hay una resolución, no hay grandes elementos sobre cómo, con quién, bajo qué auditoría fue hecho ese sorteo, y la casualidad quiso que en ese sorteo, de los 5 miembros del Consejo Evaluador, 4 fueran de justicia legítima. Y en el caso de Campagnoli, que es lo que acaban de resolver, justo el que no es dice, bueno, me parece que acá en todo caso habría que hacerle un sumario antes, señores, o sea, lo vas a dejar, o sea, separar a un fiscal de su cargo es institucionalmente gigante, no es chiquito, digamos, porque aparte el que investiga se supone que tiene que estar protegido. Vos le podés hacer un sumario administrativo y además le tenés que dar el derecho a defensa. Esto avanzó todo sin que él siquiera pudiera opinar hasta ahora Campagnoli. Bueno, ¿qué es lo que sabemos? Que este procedimiento que se hizo con Campagnoli está por suceder a partir de esta causa con Marijuán, que es nada menos que el otro fiscal de la causa Báez. No termina ahí la historia. En otros fueros está pasando más o menos lo mismo. Ismael. Sí, efectivamente estamos hablando del fuero de la Seguridad Social. Nos referimos al doctor Luis Herrero. Él es camarista de la Sala Segunda de la Seguridad Social. La ANSES lo viene persiguiendo hace tiempo. 2 años atrás le hizo una denuncia de recusación
porque decían que fallaba mucho en favor de los jubilados. El tema llegó a la Corte y la Corte rechazó la recusación y confirmó al juez. Él también había sido muy crítico del tema de la situación edilicia. Decía que no se podía trabajar porque... Yo me acuerdo que habíamos hecho una nota con el tema de los expedientes que tapaban los pasillos, que pasaban los baños, los baños, etcétera, y el peligro de que se cayera por un informe del INTI el propio edificio por el peso de los papeles y del personal más la gente que concurre. Bueno, el tema es así. Página 12 le hace un reportaje. Y te leo textual. La política de inclusión social y previsional de este gobierno me parece muy buena, dijo. Es algo que reconozco y que hay que destacar. El menemismo había dejado un tendal de excluidos a lo largo y ancho del país. No hay duda de que la inclusión es positiva. Lo cuestionable es que el pago de pensiones no contributivas y asistenciales se financie con dinero del ANSES. Y que también la asignación universal por hijo y otros beneficios se paguen de esa manera. O sea, él sostiene algo que yo lo suscribo y estoy totalmente de acuerdo, que si la asignación universal por hijo está bien, si las pensiones no contributivas están bien otorgadas, que el Tesoro Nacional financie eso para no perjudicar los derechos previsionales de aquellos que aportan. Obvio. Porque si no es muy fácil, yo le saco, en lugar... Le saco a los jubilados para darle a otros. Le saco el jubilado, pero aparte es mucho más grave porque la legislación previsional argentina dice con claridad que este es un sistema de prestaciones definidas. Vos tenés que poner tanto y si pones tanto te corresponde tanto y no te pueden dar menos. Por eso cuando el ANSES da menos, vos vas a la justicia y la justicia te da la razón. Porque el que está tergiversando la ley o no cumpliendo con la ley es el Estado y por eso te da la razón. Bueno, a partir de haber dicho que las pensiones no contributivas no se tienen que pagar con dinero del ANSES, sino que tiene que provenir de esta fuente, le hicieron una denuncia para la destitución, así como te la cuento. Una denuncia ante el Consejo de la Magistratura para ser destituido porque dice que está prejuzgando y que está cuestionando la política de inclusión social que lleva adelante el gobierno, que justamente consiste en sacarle dinero a los jubilados, digamos, que hicieron los aportes para darle a gente que no hizo los aportes. Recordemos que este consejo es el que a Ollervie no para de cerrarle toda... O sea, Ollervie sigue existiendo y van contra un juez que hace esto. No, y no es que no hay denuncia contra Ollervie, digo, no es que no llegan los escándalos Ollervie. Pero acá es grave, porque es una denuncia por tener una opinión. Sí, claro. Porque vos mirá, él dice, no estoy, me parece buena la política de inclusión social. Está ahí bien, me parece muy bien. Le quieren dar plata a esta gente, désela, pero no menoscabando los derechos de los jubilados. Una pregunta ingenua, discúlpenme, ¿no? ¿La Corte Suprema va a hacer algo frente a todo lo que está pasando? Lo que pasa es que ahí empezamos con las discusiones técnicas. Pueden tomar decisiones como de comunicación política. ¿Pueden hablar con Capitanich sobre lo que está pasando? Bueno, para empezar, Capitanich podría decir que no tiene nada que ver. ¿Justicia legítima es una logia? ¿Es una logia masónica? ¿Es una task force? Es una agrupación de funcionarios judiciales que se declaran autónomos. Son los boina verde que trabajan para el gobierno. En justicia legítima hay de todo, eso hay que decirlo. Acabas de nombrar a justicia legítima en todos estos casos, siempre del lado del gobierno y tratando de sacarse encima a las personas que investigan el gobierno. Es la justicia militante. Les digo algo más. ¿Es la cámpora de la justicia? Les digo algo más. Si ustedes entran al Facebook de Justicia Legítima, que no tiene esa es su página, el Facebook, ¿cuál es la última entrada que tiene? La nota de página 12 sobre la denuncia contra Guillermo Marijuán. O sea, la realidad es que coincide, o sea, yo no quiero sintetizar o resumir como a Justicia Legítima como un ejército de gente que opina a favor del gobierno todo el tiempo, porque entiendo que en todo ese colectivo de gente hay matices. Si vos crees en la dirigencia de Justicia Legítima, no hay matices. Tienen una fidelidad casi tremenda, quiero decir, con las intenciones del gobierno con respecto a la justicia. Sí.
Y la Corte Suprema... Estamos hablando en general de justicia legítima. Obviamente que cualquier organización tiene todo tipo de gente. No, pero todos los hinchas de Boca no son fanáticos. Hay gente que es más hincha de Boca y otra que es menos. Ahora, todos los de Boca van en contra de River. O sea, no tiene ningún sentido aclarar que los de justicia legítima no son todos iguales, porque son muchos. Cuando son muchos, nunca son todos iguales. No, pero quiero decir por lo que hablamos al principio. ¿Te acuerdas cuando decíamos que era como la ley de medio? Digamos, como que era gente que... ahí adentro hay un montón de gente que son los que siempre, cuando hacíamos justicia desde antes, era como los que tenían los proyectos que realmente parecía que buscaban cambiar los problemas serios de la justicia. Hay mucha de esa gente, está ahí adentro. Eso, en ese sentido lo digo, no lo digo para discriminar fino, lo digo en el sentido de que esa gente ve todo esto, ¿no? Que siempre escribimos, que es como que toman los grandes pedidos o los grandes temas, los grandes pendientes, y vos decís, bueno, una para la justicia, y resulta que no, que terminan convertidos en una agrupación que lo único que hace es bancar lo que hace. Qué envidia que debe tener Menem, ¿no? ¿Por? Viendo cómo el kirchnerismo logra estas cosas, que haya fiscales militantes que cierran causas de corrupción utilizando organismos de derechos humanos. Nico, estamos en tiempo de descuento. No. Menem también en su momento estaba ahí arriba con un supuesto éxito y todo lo demás, y terminó hundiendo a la Argentina. Y así le fue. No, esto lo que pasa es que efectivamente los Kirchner eran y son lo que fueron en Santa Cruz. En Santa Cruz gobernaron así. Es impresionante porque parece... ¿A quién nombró Néstor Kirchner como presidente de la Corte Suprema de Santa Cruz? A Carlos Zanini. Carlos Zanini, antes de ser secretario legal y técnico, acá, en la nación de todos nosotros, era el presidente de la Corte Suprema de Santa Cruz. Y es lo que ellos piensan de la justicia. Es eso.